Hablamos el día antier de la iglesia de ayer. ¿Y qué dijimos de la iglesia de ayer? ¿Cuántos vinieron el viernes? Levanten la mano. Hey. La característica de la iglesia de ayer, la de la época apostólica, todos los días en el templo y por las casas proclamaban a Jesucristo. No eran domingueros, eran todos los días. Era una iglesia que discipulaba, era una iglesia que se sufría, era una iglesia que se sacrificaba y que tenía paciencia. Ayer hablamos de la iglesia de hoy, que es esta que está aquí, ¿ves? Ahí está. Esta es la iglesia de hoy. Venimos los domingos y hasta llegamos tarde a veces, ¿verdad? Claro, eso no se puede cambiar. La puntualidad. Hay dos cosas que en Honduras no se puede cambiar a menos que hagamos trasplante de cerebro. Si trasplantáramos cerebros ingleses, seríamos puntuales. Y si trasplantáramos cerebros japoneses, seríamos aseados en el entorno. Pero bueno, ¿quién cambia eso? Yo creo que hasta a Dios le es difícil cambiarlo porque somos tan cabezaduras. Y voy a hablar de la iglesia del mañana. Ya vemos la de ayer, la de hoy y la de mañana. Y para eso vamos a ir a la Biblia. Vamos a buscar 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Quiero decir algo. Si yo digo algo que no tiene fundamento bíblico, yo le autorizo que me confronte y me diga, hermano Mario, esto está mal. La Biblia no dice esto. Si usted me lo demuestra, yo me retracto. 2 de Timoteo 4:3. Y vamos, miren, un problema que tenemos los hondureños y los latinos es que leemos palabras que no entendemos. No entendemos a veces las palabras, las decimos. Vamos a analizarlo. Dice, porque vendrán tiempos, vendrán. ¿Es pasado, presente o futuro? ¿Es? Vendrán. Ok, futuro, estamos claros. Tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. En otras palabras, cuando no soportarán, no le gustarán que le hablen claro. Sana doctrina. Lo sano es lo contrario a lo enfermo. La verdad duele. Una de las técnicas modernas se llama la diplomacia y funciona en la política, está bien. La diplomacia es una forma de hipocresía solapada. Digo por delante una cosa, aunque hago otra por detrás. Eso es diplomacia. Entonces, no sufrirán la sana doctrina, no le gustará la verdad. Ahora fíjense bien, sino que teniendo comezón. A ver, ¿qué entiende por comezón? Digan, hablen. Que le pica los oídos, desesperación. ¿Qué más? Repetición. Comezón es cuando una cosa tú estás harto de ella, te pica mucho, ese es comezón, picazón, que la cosa está muy fuerte. Tendrán comezón, o sea, tendrán picazón o hartura de oír. ¿Le gusta que le digan, que le digan, que le digan? Ahora, ¿qué le gustan oír? Lo que viene después. Maestros que conforme a propias concupiscencias les hablarán. Porque se amontonarán maestros, amontonar, habrá muchos. Maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué significa propia concupiscencia? Deseos carnales, juntos. La codicia, el sexo, el placer, todo que satisfaga a la carne y que tú le des rienda suelta, se llama concupiscencia. Deseos de la carne. Quiere decir que en los últimos tiempos vendrían muchos predicadores y maestros que predicarían lo que a la gente le gusta oír. Lo que a la carne le gusta. ¿Y qué le gusta a la carne? Las 3 F. ¿Qué son las 3 F?
fama, fortuna y falda. Y las 3 F es consecuencia de que no está la boa. ¿Qué es la boa? Biblia, oración y ayuno. Está describiendo la iglesia en el futuro como una iglesia sin doctrina, donde van a escuchar a maestros que le van a predicar cosas que no son bíblicas, pero parecerán bíblicas y los van a engañar. Y fíjate bien, es importante entender esto. ¿Cómo será el cristianismo del futuro? Será un cristianismo que va a disolver la verdad por la mentira. Y la gente querrá escuchar las cosas que le agrada a la carne y no al espíritu. Por eso es que hay muchos predicadores que hablan de la prosperidad y vamos a entrar en eso poquito a poco. Pero hay un capítulo de la Biblia que yo prediqué casi 2 meses en España, en la iglesia, y es muy profundo. Ese capítulo lo debían de leer y analizar palabra por palabra, porque las palabras tienen sentido. A veces una palabra en un texto dice más que todo el texto. Eso se llama concepto. Yo tengo un libro que se llama Concepto. Concepto. Los conceptos le dan sentido a la terminología etimológica de la palabra. Vamos a buscar Primera de Timoteo capítulo 3. No puedo predicar todo ese capítulo porque estaríamos hasta la noche y no me alcanza la garganta. Además, se quedarían sin comer. Capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Noten ustedes bien que la primera palabra que dice el texto en el versículo 1 es Segunda de Timoteo. Sí, tiene razón. Segunda de Timoteo capítulo 3. Esto también sepa que en los postreros, no confundan postrero con potrero, ojo, sí, porque la gente se confunde. Postrero significa después, o estoy equivocado. Postrero es después, ¿sí o no? Después, o sea, en lo último. En los postreros, en los últimos días, vendrán, o sea que viene, tiempos peligrosos. ¿Pero peligroso en qué? Ahí lo describe, versículo 2. Porque habrán hombres amadores de sí mismos. ¿Cómo se llama a la persona que se ama mucho a sí mismo, se hace mucha propaganda a sí mismo, siempre exalta lo que hace, lo que es, lo que puede? Se llama ególatra. En términos psiquiátricos se le denomina narcisista. ¿Cuántos saben qué significa el narcisismo? Levanten la mano. Sin pena. Si no lo saben, yo les explico. Narcisismo es un término tomado de una experiencia de la mitología griega. Porque había un muchacho muy joven y muy guapo llamado Narciso, que se amaba tanto a sí mismo que se sentía el más bello de todo. Y era tan presumido en su hermosura que se miraba en el agua para ver su rostro hermoso. Y tanto se miró que se mareó y se cayó y se ahogó. Cuando una persona es muy arrogante, muy soberbia, y yo, tiene complejo del yo-yo, ese es un narcisista, o es un ególatra, o también un megalómano. Dice amadores de sí mismo, o sea, ponen el yo por delante y a los demás detrás. Avaro. La avaricia tiene que ver con el deseo de tener más de lo que necesito. Acaparar. Vanaglorioso. Ahí está una palabra muy linda. Está compuesta de 2 vocales, vana y gloria.
vanaglorioso, que se gloría de lo que hace, de lo que es. Le gusta la fotografía, exhibirse, dar algo para que la gente lo vea, hacer bulla de lo que Dios hace en él. Eso es vanaglorioso. El que toma lo que hace para gloriarse a sí mismo. Y todo lo que hago no lo hago yo, lo hace el Señor en mí. Y después dice soberbios. La soberbia, la blasfemia, blasfemos. Óyeme, en la iglesia hay más blasfemos. Miren, ¿qué es blasfemar? Es tomar el nombre de Dios en vano. Cuando alguien dice, Dios me dijo lo que no dijo, es un blasfemo. Usar el nombre de Dios para manipular a las personas es blasfemia. Ordenarle a Dios lo que tiene que hacer es una blasfemia. Imagínense, tú trabajas en la fábrica, tienes un jefe y un manager y está haciendo un trabajo y de pronto va y le dice al jefe, jefe, yo te ordeno que aquello lo haga así. ¿Qué hará el jefe cuando tú le llegues a ordenarle lo que tiene que hacer? ¿Qué cree que le haga? ¿Lo alabará? ¿Cómo es posible que hayan pastores que se atrevan a decir, yo decreto, yo ordeno? ¿Quién eres tú para ordenar? Es más, cuando oramos, tú no puedes orar impositivamente. Señor, yo te mando. ¿Quién eres tú para mandarle al jefe? Señor, yo te ordeno. ¿Quién eres tú para ordenarle al Señor de señores? Señor, si te placiere, así decían los apóstoles en la Biblia, si te placiere, si tuviere a bien, esa es la oración bíblica. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, no la mía. Cuando tú usurpas el lugar de Dios y actúas como Dios, estás cayendo en la blasfemia. Y después dice, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y por ahí sigue para abajo. Pero hay un versículo que a mí me llama mucho la atención, y es el versículo 5. Porque estos son que entran en las casas, se llevan cautiva a la mujercita cargada de pecado. Pero el 5 dice, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. En otra palabra, parecen piadosos, pero con lo que hacen, niegan lo que dicen. ¿Qué piensan ustedes, por ejemplo, que yo le diga a los muchachos, levántense a las 7 y yo me levante a las 11? ¿Qué piensan ustedes de un pastor que diga, hermano, hay que ser puntual y el pastor llega último? ¿Qué pensaría? ¿Es coherente? ¿Es coherente que una persona enseñe algo que no viva? Entonces, cuando dice la palabra, tienen apariencia de piedad, aparecen piadosos, aleluya, pero con sus hechos niegan la eficacia. Con lo que hacen, niegan lo que proclaman. Hoy en día, la iglesia está cayendo en descrédito, porque la mayoría de los cristianos, la mayoría, no son coherentes entre lo que creen y lo que hacen. ¿Saben una cosa? En Estados Unidos está creciendo el escepticismo como consecuencia de los malos testimonios de los cristianos. Y cuando voy a iglesia, hay iglesias que solo encuentro viejitos, apenas encuentro jóvenes. Hay muchas cosas que nos están destruyendo. Y una de las cosas que nos destruyen es no ser coherente entre lo que enseño y lo que vivo. ¿Cómo será el futuro de la iglesia? Según las cosas que estamos viendo y según las enseñanzas de Jesús. Vamos a ir a palabra de Jesús. Hasta ahora estaba hablando de lo que decía Pablo, pero quiero ver qué dice el maestro sobre el panorama de la iglesia en los últimos tiempos. Ahí vamos a Lucas 18:8. Lucas
18:8. Búsquelo, aunque lo ponen en la pantalla, pero es bueno buscarlo y marcarlo en la Biblia. Dice, os digo que pronto se hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre venga, pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Hay un libro que ya se agotó, queda muy poquito. Me gustaría que los hermanos lo leyeran. Mire, los libros no los doy para tener ganancia. Saben que estos libros valen 200 lempiras. Estoy cobrando más que nada el costo aproximado de la producción. No me interesa lucrarme con libros, aunque algunos beneficios los hemos usado para construcción en el proyecto Victoria. Pero este libro relata la historia de una mujer, Madeline O'Hara, atea. Fue a la escuela y se encontró que en las escuelas de los Estados Unidos, antes de empezar las clases, leían la Biblia y lloraban. Y ella puso una demanda al gobierno diciendo que no podían usar a Dios en las escuelas. Y se aprobó una ley de la Corte Suprema de Justicia en el 62 que prohibió la Biblia y la oración en las escuelas de los Estados Unidos. Esto se llama el desalojo de Dios. Y por eso están las escuelas como están. Se matan, hay droga, embarazos y violencia. La lucha por eliminar a Dios de la sociedad y de los malos testimonios está llevando a mucha gente a claudicar de la fe. Y cuando Jesús preguntó, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿habrá fe en la tierra? ¿Saben que la Biblia tiene su propia respuesta? Todas las preguntas bíblicas tienen respuesta en la Biblia. Esta pregunta de Jesús la contestó en Mateo 24:22. Ahí está la respuesta. ¿Hallará fe en la tierra? Ahora viene la respuesta. Jesús le dijo a sus discípulos, hablando de los últimos tiempos. Mateo capítulo 24 es un capítulo profético. Habla de los últimos tiempos. Y en el versículo 22 dice, refiriéndose a su venida, si aquellos días no fueren acortados, y la palabra acortar es reducir. ¿Están de acuerdo conmigo que acortar es reducir? No estoy diciendo nada raro, ¿verdad? Si aquellos días no fueren reducidos, acortados, nadie sería salvo. Nadie. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, ¿qué significa acortados? Reducidos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Fíjense bien, ¿por qué esos días van a ser cortados? Porque si el Señor no se apura, se queda sin iglesia. Eso es lo que dice. Vamos a usarlo en una versión más catracha. La cosa está tan mala que si no me apuro me quedo sin nadie. ¿Correcto? ¿No es eso lo que dice? ¿Y a qué se refiere que si no se apura se queda sin gente? Se queda sin los escogidos. No los pecadores. ¿A qué se debe? A la crisis de fe que va a haber en la iglesia en los últimos tiempos. A la decadencia de valores en la vida cristiana. Ahora vamos a ver qué amenaza tenemos para el futuro. ¿Qué se cierne sobre la iglesia? Se cierne dos grandes amenazas visibles y palpables. El foro de Davos y la Agenda 2030. ¿Cuántos han estudiado qué es el foro de Davos? Levante la mano. Pero el foro de Davos es una reunión que hubo en el 1996 en una ciudad de Suiza, de Suiza llamada Davos, donde los grandes magnates del mundo se juntaron para crear un sistema de control económico mundial. Bien.
Hay dos palabras que surgieron, una en el año 2001, se llama globalización. ¿Quién sabe qué significa la palabra globalización? Levante la mano. Ok. Crear las condiciones de una política global en economía, justicia y política. O sea, que las leyes que rigen en un país se implanten en otra. Unificar criterios en la economía, en la justicia y en la política. Globalizar. Meternos a todos en el mismo saco. Otra palabra que ya surgió hace poco. Reseteo. ¿Cuántos saben qué es reseteo? Levante la mano. Reseteo. La palabra reseteo viene de reinicio. Es borrarlo todo para establecer un nuevo esquema de valores o un nuevo esquema de conducta o un nuevo esquema económico. Resetear es anular todo lo anterior para establecer un nuevo orden mundial. Y ahí nace la tercera palabra, nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es la unidad de la globalización con el reseteo, unido a través del Foro de Davos y llevado a las Naciones Unidas en el 2016 como la técnica llamada la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? 17 puntos para unificar la globalización del mundo. Se dividen en varios aspectos, pero hay dos aspectos que amenazan a la iglesia. Van contra el cristianismo. Y es el punto 4 y 5 de la Agenda 2030. Y no se lo voy a decir, búsquelo usted en internet está. Tratan de destruir todos los principios tradicionales de la familia, de los valores y de la sociedad. Anulan el matrimonio heterosexual y apoyan el matrimonio homosexual o de género. La palabra clave ahí es género. Con una doctrina que se han inventado, que se llama la doctrina de la percepción. Tú eres como te percibes. En otras palabras, yo me percibo que soy un burro. Y si tú me llamas Mario y no burro, te llevo preso, porque me estás discriminando. Yo me percibo que soy un niño. Yo me percibo que soy mujer. Le voy a contar un chiste. Estaba yo viajando de Noruega para Estados Unidos cuando fui a ver a mi esposa. Hice escala en Londres. Y me dio ganas de ir al servicio y no aguantaba. Y corrí un servicio cerca. Pero el de hombre estaba cerrado. Solo está abierto el de mujer. Y como en Inglaterra está la ideología de género, yo me metí en el de mujer. Y una persona me dijo, señor, ¿ese servicio es para mujer? Sí, pero yo me siento mujer y entré. ¿Sí? Oriné, me salí y el que tal, pero ahora me vuelvo a ser hombre, le dije, y me fui. Esa doctrina de la percepción, que ahora en Estados Unidos se frenó gracias a Trump, pero estaba muy fuerte en los estados demócratas, por ejemplo, en Nueva York, en las escuelas ya no habían, iban a quitar los servicios de hombres y de mujeres. Ahora tú puedes entrar a cualquier servicio. Imagínense. En Estados Unidos se expulsó del ejército a todo aquel que no aceptara esta ideología, ni tampoco la vacuna del COVID. El que no se vacunara lo echaron fuera. Ahora no, ahora lo tienen que devolver con los salarios caídos, porque las leyes han cambiado. ¿Qué busca la Agenda 2030? Imponer un nuevo orden mundial, y lo primero que tienen que destruir es los valores tradicionales de la iglesia y convertir todo lo que es antivalores en valores. Si la ley establece que tú te puedes percibir como te da la gana
y yo te empiezo a decir que no, que tú eres hombre aunque te sientas mujer, y que tú eres un hombre aunque te sientas un niño, y que tú eres un ser humano aunque te sientas una vaca. Si yo afirmo eso, estoy cometiendo un delito de atentado contra el odio, porque le estoy dando terapia de conversión para que sea como es y no como se percibe. En otras palabras, es más importante cómo te percibe que cómo eres. ¿Qué ocurre si esto se implanta? Imagínense lo que le pasó a un pastor en Suecia en el año 2002. Puso un rótulo afuera: la homosexualidad es un cáncer social, y predicó un sermón basado en Romano, que el hombre dejó el uso natural, como dice Romanos capítulo 1 y 2, y habló de Levítico, que el pecado homosexual es pecado contra natura. Le grabaron el sermón, lo llevaron a la corte, le pusieron una multa y se fue preso. ¿Por qué? Porque hacía apología al odio. ¿Qué ocurriría entonces si el secularismo anula la Biblia y el predicar la verdad se convierte en una violación a las leyes que van apoyando lo inmoral? ¿Qué ocurriría? Persecución. Persecución. ¿Qué ocurriría cuando en la iglesia empiecen a salir cosas que no son bíblicas y se empiecen a predicar disparate y la gente lo crea? Mire, las iglesias más llenas de Honduras es donde más disparates se predican. Le voy a contar una. Allá en Miami hay una de un tal Maldonado, que ha sido Maldonado. Y la mujer predicaba, llena la iglesia. Hermano, porque Lázaro fue llevado a las tetas de Abraham, porque el seno era las tetas. Miren qué disparate. El seno no era las tetas de Abraham, era un lugar de espera, pero bueno, disparate tremendo. Igual que para sacarle dinero a la gente, cómo se fabrican mensajes para que siembre, y manejan el sembrar con dinero. Si tú me das 100, Dios te va a dar 10,000. Y como la gente es ambiciosa, yo doy los 100 para que me dé 10,000 y me quedo sin los 10,000 y sin los 100. Y el que tuvo los 10 y el que tuvo los 100 tiene un buen carro y yo ando a pie. Vamos a ver 1 Timoteo 4:1. ¿Por qué hay tanto disparate en las iglesias? Por falta de conocimiento bíblico. ¿Por qué? 1 Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Ahí se me fueron por Apocalipsis. Ahí ya. Dice, pero el Espíritu dice claramente, o sea, claro, es sin confusión ninguna, que en los postreros tiempos, postreros, últimos, algunos apostatarán de la fe. Apostatarán. Cuidadito. Una vez prediqué de este texto y un hermano vino: ore por mí que soy un apóstata. Hermano, ¿qué? Sí, yo soy un apóstata. ¿Usted niega a Jesús? No, pero soy un apóstata. ¿Y por qué un apóstata? Porque juego la lotería. Confundió apostar con apostatar. Hay que tener cuidado. Apostatar es negar la fe, negar lo que creían. ¿Y por qué niegan lo que creían? Porque escuchan a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo tengo un sermón que se llama Doctrinas de Demonio en púlpitos evangélicos. ¿Se puede predicar doctrinas de demonio en un púlpito? Sí. Se lo voy a demostrar. Le dice: hermano, ¿cómo te sientes? Estoy mal. Pues dile que está atrás: me siento bien. Si tú te sientes mal y te enseñan a decir que estás bien, ¿qué te están enseñando? ¿Qué te están enseñando? Si niega lo que siente, ¿qué te están enseñando? A ser hipócrita. ¿Sí o no? Si estás mal, estás mal. Si fallaste, fallaste. Si estás triste, estás triste. ¿Dónde? No es pecado estar triste.
Dice la Biblia que Jesús se entristeció. No es pecado llorar, Jesús lloró. ¿Qué tal cuando a una persona le dicen, hermano, el que tiene fe prospera y tiene mucha riqueza? No te conformes con la bicicleta. Dios quiere darte un Mercedes-Benz. Tu fe crece cuando tienes dinero. ¿Esa será doctrina de Dios o doctrina del diablo? ¿Por qué? Porque la enseñanza bíblica es, tenemos que estar contentos en todo. Si tengo abundancia, contento, y si tengo escasez, contento. Además, ¿saben cuál es la estrategia más grande de Satanás para destruir una vida? El pecado que más daño trae a una vida es la ambición, que produce la codicia. Y la Biblia condena la ambición. ¿Cómo yo voy a alimentar en usted, hermano? La fe se demuestra por lo que tiene. No, la fe no se demuestra por lo que tiene. La fe se demuestra por lo que vive. Yo creo más en el cristiano que sabe sufrir que en el cristiano que tiene riqueza. Y la felicidad no está en tener. ¿Cuánto han vivido en los campos? Miren, algo que admiré yo de Honduras cuando llegué y viví en las montañas de Comayagua, en Peladerito, en El Tablón, en Mina de Oro, y esos lugares por ahí. No había luz eléctrica, estoy hablando del año 64. Había que andar a caballo. El piso era de tierra. Dormían en hamaca. El baño estaba atrás, arriba del corral de cerdo. Donde estaban los cerdos, arriba hacían la letrina para que los cerdos se alimentaran de lo que uno echaba. Saben que esto era verdad. No sé cuántos vieron esta experiencia. A ver. Muy bien. Esa gente no tenía nada. Eran pobres. Pero qué felices eran. No tenían miedo que les robaran. Vivían felices. Y he vivido en casa de personas que lo tienen todo y viven pendientes que si poniste la alarma, que si vieron los ladrones, que si llamaste a la seguridad. Que la felicidad no está en tener, sino en ser. Cuando tú predicas que la meta del cristiano es tener, estás predicando un mensaje diabólico. No os afanéis por el día de mañana. Cada día tiene su propio. Mirad las aves del cielo. No tejen ni hilan. Y ni aun Salomón se vistió como ella se viste. Hermano, predicar la ambición es predicar doctrina diabólica. Ahora bien, vienen tiempos difíciles para la iglesia en Honduras y en el mundo, sí. Nos van a perseguir. ¿Por qué nos van a perseguir? Porque si mantenemos la verdad, habrán consecuencias. ¿Sabe que ya quieren eliminar de la Biblia los textos que hablan de la homosexualidad? ¿Sí? Ya en algunos lugares hasta han quemado Biblias. El movimiento gay tiene más fuerza en muchos países que los cristianos. Aquí no veo que los cristianos salgan a manifestar el orgullo heterosexual y de la familia. No existe el orgullo familiar, no existe. Pero existe el orgullo gay. Hasta la casa presidencial ondeó la bandera del sistema gay, que por cierto es un plagio al arco iris. ¿Qué pasará si estas corrientes llegan a predominar y triunfa el nuevo orden mundial? Bueno, ahora ya voy a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. En los últimos años, la Biblia enseña que la iglesia se va a dividir en dos grupos. Uno, la iglesia verdadera, y dos, la iglesia falsa. Y habla de una trinidad diabólica que está compuesto por tres personajes que aparecen en Apocalipsis: el anticristo, la bestia y el falso profeta. Para que haya un gobierno mundial,
tiene que haber una estructura política mundial. Y tiene que haber entonces un nuevo orden mundial. La iglesia va a estar en medio de este nuevo orden mundial. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, habla de una iglesia que la llama fiel y verdadera. Su nombre es Filadelfia, que se desprende fiel y verdadera. Su característica está en el versículo 8. Dice Dios: yo conozco tus obras. He aquí, te he dado una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y tiene dos características peculiares. Porque aunque tiene poca fuerza, ¿qué se refiere poca fuerza? No es que no tiene poder del espíritu, no. Es que no tiene poder económico ni político. Es una iglesia que no se alinea políticamente y que no busca la riqueza, sino el servir. Tiene poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, es una iglesia con doctrina, con principio y que no se adapta al sistema dominante. No se vende. Esa es la iglesia que va a prevalecer, a la que Cristo viene a buscar. Y después nos describe la iglesia falsa, la iglesia apóstata, la iglesia que se alia con el anticristo y que apoya al falso profeta, que se llama la Odisea, versículo 15. Versículo 15. Fíjense, yo conozco tus obras. En el 8 dice, yo conozco tus obras, a la de Filadelfia. Y aquí le dice a la otra, yo conozco tus obras. Ahora, ¿cuáles son las obras de esta iglesia de Filadelfia, de la Odisea? Que no es ni fría ni caliente, ni chicha ni limonada, como dicen aquí. Se adapta, está en el punto medio, juega con los dos bandos, se adapta a los dos bandos. Y por eso le reclama, ojalá fuese fría, ojalá fuese caliente. Pero como eres indecisa y te alineas para todos los lados, eres tibia, yo te vomitaré de mi boca. Versículo 16. Dios la rechaza por ser una iglesia indefinida que juega dos papeles. Te vomitaré. Y miren el 17, tu característica, y compárenla con la otra. La otra tiene poca fuerza. Esta tiene mucha fuerza. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecida y no tengo necesidad de ninguna cosa. Una iglesia que tiene poder económico, tiene poder político, se jacta de ser grande y poderosa, majestuosa. Pero ¿cómo la llama Dios? Desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. ¿A qué iglesia quieres pertenecer tú? ¿A la iglesia que Dios va a vomitar porque se adapta al sistema dominante? ¿O a la iglesia que mantiene la doctrina, guarda la palabra y sufre penalidades como consecuencia de los últimos tiempos? Hermanos, hay que analizar muy bien lo que está pasando. Llegará el momento en que predicar la verdad va a traer consecuencias. Habrá momentos en que andar rectamente va a traer consecuencias. Si somos cristianos, vamos a sufrir, a menos que mantengamos la convicción de que Dios está con nosotros. Ser cristiano en un mundo corrupto no es fácil. Muchos van a perder el trabajo. Miren, ahorita en Estados Unidos ha venido una época de tranquilidad para los que fueron afectados. En el año 2000, en el 2021 y 22, con el COVID, el estado de Nueva York ordenó a todos los empleados que se vacunaran por la fuerza.
Los que no quisieron vacunarse lo despidieron. Se quedaron en la calle. Hubieron iglesias que no aceptaban la vacuna. Yo personalmente nunca he estado a favor porque para mí no es vacuna. Y los pobrecitos tuvieron que pasar muchas necesidades. Ahora han decretado que la vacuna no es vacuna y que a todos los que despidieron por no quererse vacunar les tienen que devolver el trabajo y pagarle todos los años que no le pagaron por haberlos echado. Van a coger buena plata. Tuvieron la ventaja de recibir bendición por su fe. Pero yo me pregunto, ¿qué ocurre a los hermanos de Nicaragua o de los países donde están perseguidos cuando tienen que predicar una palabra que legalmente es contraria a las leyes del país? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando atacar la ideología de género sea un delito? ¿Qué hacer cuando tu niño lo lleven a la escuela a los 6 años y le quieran dar hormonas para cambiarle el sexo? Y si tú te opones, te quitan al niño. Eso está ocurriendo en Washington, D.C. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando un pastor en Utah, por negarse a casar a un matrimonio, a 2 parejas gay, le quitaron la iglesia y lo llevaron a la corte? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando predicar la verdad sea un delito? Porque la mentira es la que domina. ¿Qué hacer? Para allá vamos. No, quizás no sea mañana ni pasado, pero como van las cosas, proféticamente hablando, todo esto va a ocurrir. Y como dije el primer día, la iglesia va a ser atribulada por el mundo y Dios vendrá a llevarse a la iglesia para pagar hacia el mundo una gran tribulación, el daño que nos hizo como iglesia. Vienen tiempos difíciles, hermano. Por eso es que nosotros como brigada aquí tenemos que enfatizar algo que hemos descuidado mucho. ¿Qué creen que es lo que más hemos descuidado en los últimos 20 años? La enseñanza y la transmisión de las experiencias. El patrimonio histórico y la doctrina de la palabra. Hay hermanos aquí que si yo le preguntara ahorita mismo, ¿quién fue Senaquerit? Levanta la mano que sabe quién es Senaquerit. ¿Quién fue Artajerje? Levanta la mano. No me diga, no me hable, solamente levanta la mano. Es que no conocemos Biblia. A ver, yo a veces voy a iglesia y quiero saber cómo está la gente en la palabra. Y una vez llego a una iglesia, hermano, vamos a buscar Jericó 4.8. Busque Jericó 4.8, a ver, búsquelo. Búsquelo. Y me encontré que los hermanos, ¿dónde está Jericó? Y llevan 20 años en la iglesia. Oye, no es para pegarse un tiro. 20 años en una iglesia y todavía está buscando Jericó. Nos falta conocimiento de la palabra. Es un deber cristiano. ¿Sabe? Cuando yo quiero saber si una persona es cristiano de verdad o cristino, porque hay muchos que dicen que son cristianos, cargan la Biblia y tú lo ves, aleluya. Una vez vino uno aquí, aleluya, el Señor me habló, hermano, aleluya. Sí, no me digas, sí, hace escrito, a ver. ¿Y qué dice Juan 3:16? Se quedó perdido. ¿Y qué dice el Salmo 23? El que no sabe Juan 3:16 no ha conocido a Dios. Porque es el Salmo, ese es el primer texto que yo aprendí en mi vida. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y sabe el primer salmo que me obligaron a aprender recién convertido? El 23.
Jehová es mi pastor. Yo le llamo el Salmo de la convicción. Yo lo relato en un libro que tengo que se llama Emoción versus Convicción. Es algo muy lindo. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Todo eso es muy lindo, ¿verdad que sí? Aunque ande en el valle de sombra y de muerte, y ahora me meten en el valle de sombra y de muerte. Ese es funesto. No temeré. Por un lado, te presenta al pastor que te cuida y te da el agua, y después te lleva al valle de sombra y de muerte. Hay que estudiar la Biblia. Por eso una vez prediqué en una iglesia de Filipenses, cuando dice, para mí el morir es Cristo y el vivir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y cuántos quieren vivir en Cristo? Amén. ¿Y cuántos quieren la ganancia? Todos levantaron la mano. Pues mira, la ganancia es morirse. Hermano, la meta para este año es estudiar la palabra de Dios. Meternos a fondo en la palabra. Buscar el propósito de Dios con nosotros como iglesia. Hacer lo que la palabra manda y prepararnos para lo que viene. ¿Saben para qué sirve la profecía bíblica? Para darnos un noticiero adelantado para que nos preparemos antes de que las cosas ocurran. El hombre apercibido ve el peligro y se aparta. En el 98, yo escribí un libro chiquitito, yo no sé cuántos se acuerdan de este libro, se llamaba Hacia el ocaso del cristianismo. Y relataba cosas que iban a ocurrir. Claro, es un libro un poco frustrante porque lo que relataba era cosas negativas. Todo lo que está ocurriendo hoy. Y en aquel entonces varios pastores de San Pedro Sula me llamaron y me dijeron, hermano Mario, usted es un pájaro de mar agüero. Solo cosas negativas habla con el gran avivamiento que viene. Bueno, hermano, eso es lo que dice la Biblia. Después, hace poco, me puse a revisar el libro y descubrí que me quedé corto, que la cosa ha ido más allá de lo que yo pensé. Fui a Noruega y tenía dinero de corona, la moneda en Noruega igual que en Suecia es corona, y encontraba que fui a un supermercado a comprar y no me aceptaban el dinero. No, el único supermercado que acepta dinero es aquel y tiene que ir a la última caja. ¿Y cómo pagan ustedes? Todo con tarjeta. Fuimos con mi esposa a un hotel y todo era con tarjeta. Hasta los parqueos con tarjeta. Entonces yo decía antes, qué tremendo es pensar en que llegará el momento en que Apocalipsis 13 será una realidad. Nadie puede comprar ni vender si no tiene el sello o el número de la bestia. ¿Ustedes cuántos tienen Alexa en su casa? Alexa. ¿Sabe qué descubrí yo? Yo tengo Alexa para que me recuerde cuando la comida se está quemando y eso, ¿no? Muy buena, muy buena. Y descubrí que oye todo lo que digo. Y me puse a investigar y duda que Alexa tiene un sistema que se entera de todo lo que tú haces y dices dentro de tu casa. Y después me encuentro que me están mandando mensajes con todos los productos que yo comentaba. Los teléfonos inteligentes, aunque tú lo apagues, te siguen localizando. Hermano, estamos en un mundo controlado absolutamente. Ya en las iglesias, alguien me preguntó en la tanda anterior, ya en las iglesias ni se recogen ofrendas. Ponen un QR en la pantalla y la gente con el celular da a la iglesia. Estamos en un mundo controlado. Pero a mí no me preocupa tanto el control económico, pero sí me preocupa cuando nos controlen lo que predicamos.
cuando nos quieran manipular en lo que decimos. Cuando decir la verdad se convierta en un delito. Y yo dejo esta pregunta. ¿Estará muy cerca el momento en que predicar una verdad nos pueda traer consecuencias a nuestra vida? ¿Y estaremos preparados nosotros para enfrentar estos últimos tiempos difíciles que se avecina sobre la iglesia del Señor? Pregunto. La iglesia del futuro tiene que prepararse. Cosas grandes van a ocurrir. El tiempo ha pasado. El anticristo va a aparecer cuando el falso profeta diluya los principios cristianos. Y la bestia ya está aquí. La tenemos en el bolsillo. Anda con nosotros. Es el control absoluto de las personas. Según Apocalipsis capítulo 13. Búsquenlo para que vea que está muy claro. Los 3 últimos versículos del capítulo 13. Y versículo 16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se le pusiese una marca en su mano, en la mano derecha o en la frente. Voy a aclarar esto. Para que ustedes entiendan al escritor, olvidémonos que estamos en el año 2025. Colóquese en el año 100 después de Cristo en una islita llamada Patmos, sin un diccionario que con tecnología, donde tú tienes que ver cosas y describirlas con las cosas que existen en tu época. El pobre Juan, Dios le dio una visión, pero no tenía un vocabulario para describir lo que era. Y usó lo que se usaba en la época, la marca. Se marcaban los animales, se marcaban los esclavos. Era la época, la forma de identificar algo. Y establece un símbolo de una marca en la mano y en la frente. No es que va a haber un tatuaje ni cosa. Un control a través de una marca o de un sistema. Ahora, si es cierto que habla de una marca en la mano derecha, en el 17 dice el propósito de esta marca o de este sistema. Controlar compra y venta. Y para controlar usa el número de su nombre. El número. Habla de un número. Y después en el 18 da un número, que es el famoso 666, que lo interpreta como un número satánico. El 6, el 18 es múltiplo de 6. Y la mayoría de los sistemas numéricos se guían por un sistema de 18 con 2 dígitos más para la fecha. Está hablando de un sistema numérico de control vinculado con una marca. Punto. Juan no podía explicar tecnológicamente lo que no existía. Es más, les voy a contar algo. Yo cuando era cipote iba al cine a ver las películas de Flash Gordon y él tenía un reloj en la película que salía una pantalla y hablaba con el reloj. Y en aquel tiempo el único reloj que existía era que había que darle cuerda. Y cuando yo miraba a Flash Gordon con el reloj que hablaba, yo decía, esto es imposible. Mira, hoy solamente no tienen televisor, te mide la presión, el pulso, el azúcar, todo. Quiere decir que tratar de explicar algo que no existe con símbolos no es fácil. Pero la clave del número y del control sí es fácil de entender. Quiere decir que, bíblicamente hablando, en los últimos tiempos va a haber una crisis. Si ustedes estudian después, no ahorita, Apocalipsis 6, el 6 y el 7, van a encontrar que va a haber una crisis económica mundial que va a destruir todo el sistema económico con una inflación galopante que va a hacer desaparecer el dinero para que el sistema de control numérico sea el que controle la humanidad. Y así ahí vamos. Por eso es que estudia la Biblia. La Biblia tiene todas las claves de lo que va a ocurrir. Pero como nosotros no leemos Biblia, como no estudiamos la palabra,
como nos gustan las emociones y no la convicción, como preferimos pagar 200 lempiras para escuchar un cantante que nos manipule emocionalmente, en vez de ir a un curso para aprender la palabra, estamos como estamos, llenos de barbaridades. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Doctrinar, enseñar. ¿Cuál fue el último mandato de la Gran Comisión? No, el último mandato. ¿Cómo era? Enseñándoles. No, ustedes les enseñamos y guardan todas las cosas. Llegan a la casa y guardan la Biblia y no la abren hasta el otro domingo. Son buenos. ¿Cuánto leen la Biblia diariamente? Levante la mano. Diariamente. ¿Cuántos se han leído toda la Biblia de tapa a tapa? Levante la mano. ¿Cuántos se saben todos los libros de la Biblia? Levante la mano. En orden, no en orden. ¿Cómo se clasifican los primeros 5 libros de la Biblia? Después, ¿qué siguen? Los históricos. ¿Cuáles son los poéticos? Si yo le hiciera un examen a los que quieren ser líderes, se me aplazan todo. Por eso, hermanos, mi último consejo. La parte más importante de un culto no es el domingo. Es la oración y la doctrina y el conocimiento de la palabra. Y este año que viene vamos a trabajar en estas dos cosas. Evangelismo por fuera. Discipulado por las casas. Enseñanza en la congregación. Y oración en la congregación. Hagamos esto, hermanos. Porque los tiempos que vienen son tiempos muy, muy difíciles. Padre, te damos